Hola a todos, ¿cómo están? Hoy voy a hablarles de una figura fundamental en el estudio de la historia de las religiones, los mitos, lo sagrado y las experiencias místicas, Mircea Eliade. También profundizaremos sobre cómo los estudios de Eliade se entrelazan directamente con la psicología analítica que desarrolló Carl Gustav Jung. Eliade fue un destacado filósofo e historiador de las religiones. Hablaremos de su fascinante vida, de sus viajes, de su amistad con Carl Jung, de su conexión con el círculo Eranos, también de algunas de sus experiencias más personales, incluyendo la relación que tuvo con la hija de su maestro en la India, y también hablaremos de algunos de los conceptos más importantes de su obra, que sin dudas pueden ser muy inspiradores como parte de las herramientas de autoconocimiento que cada uno de nosotros podemos implementar en nuestras propias vidas. Así que sin más introducción, vamos a adentrarnos en su historia. Eliade nació en 1907 en Bucarest, Rumania. Desde joven mostró un interés profundo por las lenguas y las culturas. Hablaba varios idiomas, entre ellos rumano, francés, alemán, italiano. Más tarde, durante su estancia en la India, aprendió sánscrito y bengalí, y también podía leer hebreo y persa. Este dominio de varios idiomas le permitió estudiar textos antiguos en su idioma original, lo que influyó enormemente en su carrera como historiador de las religiones. Comenzó su carrera académica con estudios sobre el chamanismo y las prácticas religiosas de diversas culturas, explorando cómo el ser humano se relaciona con lo sagrado a través de los ritos, los símbolos y los mitos. Después de estudiar filosofía en Rumania y en Italia, decidió embarcarse en un viaje a la India, donde profundizó en las filosofías orientales y el yoga. El tiempo que pasó en India fue transformador para él. Estudió con Surendranath Dasgupta en la Universidad de Calcuta, quien era un renombrado erudito de la filosofía india. Sin embargo, lo que marcó más su estancia fue su relación con Maitreyi Devi, la hija del maestro Dasgupta. Eliade se enamoró perdidamente de ella y aunque los sentimientos fueron correspondidos al principio, la situación terminó en un grave conflicto debido a las barreras culturales y sociales de la época. Este romance prohibido fue la inspiración para su novela Maitreyi o La noche bengalí. Es importante señalar que además de sus estudios académicos sobre la historia de las religiones y los mitos, Mircea Eliade también fue un prolífico escritor de ficción. Muchas de sus obras de ficción reflejan sus vivencias personales y su interés por lo sagrado y lo oculto. Maitreyi o La noche bengalí es en gran medida autobiográfica. Otras de sus obras de ficción exploran temas como el tiempo, el destino y la eterna búsqueda de lo trascendental, mezclando lo mítico con lo cotidiano. Esta dualidad en su producción literaria, entre lo académico y lo ficticio, revela la profundidad de su obra y su interés por compartir su visión sobre la condición humana con diversos estilos de escritura. En La noche bengalí, Eliade narra su amor apasionado por Maitreyi, describiendo cómo la cultura y las expectativas de la sociedad influyeron en la ruptura. Esta experiencia lo marcó profundamente. Después de su estancia en la India, Eliade continuó viajando por Europa y por otras partes del mundo, investigando y enseñando. En 1956 se trasladó a Estados Unidos, donde aceptó un puesto como profesor en la Universidad de Chicago, convirtiéndose desde entonces en una de las figuras más influyentes en el estudio de la historia de las religiones. Otro aspecto muy interesante de la vida de Eliade fue su amistad con Carl Jung, que se desarrolló a través de su participación en el Círculo Eranos. El Círculo Eranos era un grupo de intelectuales que se reunía anualmente en Suiza para discutir temas sobre religión, mitología, filosofía y psicología. Aquí Eliade tuvo la oportunidad de entablar una amistad cercana con Jung y también con otros pensadores, como por ejemplo Enrique Orbán y Gershom Scholem. Eranos se convirtió en un espacio donde Eliade y Jung
podían compartir sus ideas sobre el simbolismo universal de los mitos y explorar cómo estos afectan tanto a la vida espiritual como a la vida psicológica de cada persona. Del primer encuentro con Jung en Eranos, Eliade dice: al cabo de media hora de conversación, tuve la impresión de estar escuchando a un sabio chino o a un campesino del este de Europa, todavía arraigado en la madre tierra, pero al mismo tiempo cerca del cielo. Estaba cautivado por la maravillosa simplicidad de su presencia. Es un anciano caballero encantador, sin ningún tipo de presunción, tan contento de hablar como de escuchar. ¿Qué podría anotar aquí en primer lugar de esa larga conversación? ¿Quizás sus amargos reproches a la ciencia oficial? La relación entre Eliade y Jung era profundamente intelectual, pero también humana. A pesar de sus diferentes enfoques, compartían una visión del mundo que trascendía las barreras de las disciplinas académicas. Mientras Jung veía los mitos como expresiones del inconsciente colectivo, Eliade los consideraba revelaciones del tiempo sagrado. Esta amistad fue importante tanto para el desarrollo del pensamiento de Eliade como para las discusiones filosóficas del círculo Eranos, y con el paso del tiempo también es más fácil ver cómo su obra enriquece enormemente diversos conceptos que influyen directamente a la psicología analítica. Uno de los conceptos más importantes en la obra de Eliade es la distinción entre lo sagrado y lo profano. Según él, lo sagrado es el ámbito de lo eterno, lo divino, lo absoluto, mientras que lo profano es el espacio de la vida cotidiana, lo que no tiene un vínculo directo con lo trascendental. En su obra, Lo sagrado y lo profano, Eliade sostiene: en la medida en que imita a sus dioses, el hombre religioso vive en el tiempo del origen, el tiempo mítico. Se sale de la duración profana para enlazar con un tiempo inmóvil, con la eternidad. La experiencia religiosa de la fiesta, es decir, la participación en lo sagrado, permite a los hombres vivir periódicamente en la presencia de los dioses. Para Eliade, las sociedades tradicionales creaban sus mitos y ritos para conectar con lo sagrado, manifestando lo divino a través de símbolos y narraciones que rompían el tiempo profano y cotidiano. Aquí es donde encontramos una relación clara con las ideas de Jung. Jung también veía en los símbolos y los arquetipos una conexión con lo trascendental, con lo universal. Para él, lo sagrado se manifestaba a través de los arquetipos del inconsciente colectivo, que influían en las experiencias humanas más profundas. Así, para ambos, lo sagrado no solo es una categoría limitada a la religión, sino una fuerza activa, primordial, que da sentido a la vida. Otro concepto clave en la obra de Eliade es el mito del eterno retorno, que se refiere a la idea de que las culturas tradicionales ven el tiempo de manera cíclica. En lugar de un tiempo lineal e irreversible, estas culturas experimentaban sus vidas viviendo en un ciclo en el que los eventos podían repetirse, regresando a un tiempo mítico, donde el mundo fue creado. En su libro, El mito del eterno retorno, Eliade explica: en el detalle de su comportamiento consciente, el primitivo, el hombre arcaico, no conoce ningún acto que no haya sido planteado y vivido anteriormente por otro que no era un hombre. Lo que él hace ya se hizo. Su vida es la repetición ininterrumpida de gestas inauguradas por otros. A través de rituales y mitos, las culturas arcaicas repetían los eventos fundacionales, mitos, ritos, que les permitía acceder a un tiempo sagrado, cíclico y eterno. Dichos eventos conectan al ser humano con lo universal, que es lo atemporal. Esta visión tiene un claro paralelo con la obra de Jung, quien en su concepto de arquetipos reconocía patrones universales que se repiten a lo largo de la historia en todas las culturas y literalmente en cada uno de nosotros. Este libro de Eliade es uno de los más famosos que escribió.
y ha marcado indeleblemente la diferencia entre la concepción circular del tiempo, característica de las culturas ancestrales, tan opuesta a la noción de historia y progreso del mundo moderno. Su análisis es muy interesante y profundo y sin dudas nos sirve para tomar perspectiva y noción acerca de nuestra propia concepción del tiempo en la actualidad. Eliade también prestó gran atención al simbolismo de la iniciación, un tema central en muchas religiones y tradiciones espirituales. Los ritos de iniciación son para Eliade momentos clave de transformación en los que el iniciado abandona su estado anterior y renace en una nueva identidad. En su texto, Ritos y símbolos de la iniciación, Eliade escribe: el término iniciación, en el sentido más general, denota un conjunto de ritos y enseñanzas orales cuyo propósito es producir una alteración decisiva en el estatus religioso y social de la persona que va a ser iniciada. En términos filosóficos, la iniciación es equivalente a un cambio básico en la condición existencial. El novato emerge de su experiencia iniciática dotado de un ser totalmente diferente al que poseía antes de su iniciación. Se ha convertido en otro. Entre las diversas categorías de iniciación, la iniciación a la pubertad es particularmente importante para entender al hombre prematuro. Estos ritos de transición o ritos de pasaje son obligatorios para todos los jóvenes de la tribu. Para ganar el derecho a ser admitido entre los adultos, el adolescente debe pasar por una serie de pruebas iniciáticas. Es a través de estos ritos y de las revelaciones que conllevan que será reconocido como un miembro responsable de la sociedad. La iniciación introduce al candidato en la comunidad humana y en el mundo de los valores espirituales y culturales. Aprende no solo los patrones de comportamiento, las técnicas y las instituciones de los adultos, sino también los mitos sagrados y las tradiciones de la tribu, los nombres de los dioses y la historia de sus obras. Sobre todo, aprende las relaciones místicas entre la tribu y los seres sobrenaturales, tal como esas relaciones fueron establecidas desde el inicio de los tiempos. Estos rituales suelen implicar un enfrentamiento con la muerte simbólica, seguido de una renovación o un renacimiento. Para Eliade, este proceso de transformación es esencial en las religiones tradicionales. Carl Jung también abordó la idea de transformación, especialmente en su teoría de la individuación. Jung creía que el ser humano debe pasar por un proceso de autoconocimiento en el que enfrenta a su sombra antes de lograr la integración con su sí mismo. Al igual que los ritos de iniciación de Eliade, la individuación en Jung es un proceso de muerte y renacimiento simbólicos. Eliade desarrolla en profundidad esta temática en su obra, trayendo relatos de ritos iniciáticos de culturas de lo más diversas, lo cual también nos permite comprender con mayor profundidad cómo estos ritos de pasaje también se dan en la actualidad y cómo nos afectan individualmente a cada uno de nosotros. Otro concepto central en la obra de Eliade es el concepto de hierofanía. Este concepto representa la manifestación de lo sagrado en el mundo cotidiano. La palabra hierofanía deviene del griego hieros, que significa sagrado, y la palabra phenin, que significa manifestar. Literalmente significa el acto de manifestación de lo sagrado. Eliade argumenta que lo sagrado se revela en diversos contextos y formas, y esta manifestación no es algo que se limite a un espacio o a un tiempo específico. En su perspectiva, lo sagrado se manifiesta en ciertos objetos, eventos o lugares, los cuales permiten a los seres humanos experimentar la trascendencia. Por ejemplo, Eliade explica que los templos y lugares de culto son ejemplos de hierofanías, donde el espacio profano se transforma en un espacio sagrado a través de rituales y prácticas religiosas. Él señala que en cada ritual la hierofanía se repite, y con ella el tiempo sagrado se hace presente.
Este enfoque permite entender cómo las culturas han creado mitologías y narrativas alrededor de estas manifestaciones, buscando dar sentido a su existencia y a su relación con lo divino. Además, Eliade sostiene que la hierofanía es crucial para la experiencia religiosa, ya que permite a los individuos reconectar con el tiempo primordial, ese tiempo en el que los dioses y los humanos estaban en comunión. La hierofanía no solo afecta a los creyentes, sino que también influye en la cultura y en las estructuras sociales, creando un sentido de comunidad y pertenencia. Al hablar de las hierofanías, Eliade dice: hemos llamado a estos documentos hierofanías porque cada uno revela una modalidad de lo sagrado. Consideremos por el momento cada documento, rito, mito, cosmogonía o dios, como una hierofanía. Dicho de otro modo, intentemos considerarlo como una manifestación de lo sagrado en el universo mental de los que lo han recibido. Eliade también analiza cómo diferentes religiones han interpretado las hierofanías a lo largo de la historia. En su visión, cada manifestación de lo sagrado es única, pero al mismo tiempo revela patrones universales que resuenan en diversas tradiciones espirituales, lo cual es también fácilmente relacionable al concepto de arquetipos de Jung, que si bien toman el ropaje de cada cultura en cada época, también se manifiestan de maneras particularmente distintas en cada tiempo y en cada lugar. Entendida de esta forma, la hierofanía se convierte en un puente entre lo humano y lo divino, permitiendo que los individuos encuentren significado en su existencia y conecten con algo más grande que ellos mismos. Este concepto tan desarrollado por Eliade también lo utiliza para comprender con mayor profundidad las diversas religiones desarrolladas a lo largo de toda la historia. Otro de los temas que más le interesó fue el estudio de la alquimia. Eliade percibe la alquimia como una práctica ancestral enraizada en la espiritualidad y la búsqueda de la trascendencia. Eliade sostiene que los alquimistas operan con materiales en sus laboratorios, pero perseguían finalidades diferentes que las operaciones puramente químicas. Él dice: el alquimista se da a la pasión, matrimonio y muerte de las sustancias en cuanto ordenadas a la transmutación de la materia, la piedra filosofal, y de la vida humana, elixir vitae. La alquimia es vista como un arte que involucra la purificación del alma a través del trabajo con elementos y la búsqueda de la inmortalidad. A través de sus estudios, Eliade también destaca cómo la alquimia ha sido un campo de encuentro entre ciencia, religión y filosofía. Las obras de alquimistas como Paracelso están impregnadas de simbolismo y significados profundos que reflejan el deseo humano de comprender la relación entre el microcosmos, el ser humano, y el macrocosmos, el universo. Herreros y alquimistas es una obra de Mircea Eliade que explora la intersección entre la alquimia y la metalurgia, así como su significado cultural y simbólico a lo largo de la historia. Eliade examina cómo los antiguos herreros eran considerados figuras casi míticas y cómo su trabajo con metales se relacionaba con prácticas espirituales y esotéricas. En este libro, Eliade argumenta que tanto los herreros como los alquimistas compartían un conocimiento profundo de los elementos de la naturaleza y además una habilidad que les otorgaba un estatus especial en sus sociedades. El trabajo del herrero, al igual que el del alquimista, no se limitaba a la transformación de la materia, sino que también implicaba una dimensión espiritual, ya que ambos buscaban una conexión con lo divino a través de sus prácticas. Eliade también se adentra en las creencias míticas y religiosas asociadas con los metales y su transformación, lo que refleja el papel que la alquimia jugó en el pensamiento y la espiritualidad de diversas culturas. Eliade destaca cómo estas prácticas estaban imbuidas de significados que iban más allá de la simple fabricación de objetos, considerando la alquimia como una búsqueda de la perfección y también de la comprensión del universo. En su texto él dice: la metalurgia, como la agricultura, que implicaba igualmente la fecundidad de la madre tierra,
acabó por crear en el hombre un sentimiento de confianza e incluso de orgullo. El hombre se siente capaz de colaborar en la obra de la naturaleza, capaz de ayudar en los procesos de crecimiento que se verificaban en el seno de la tierra. El hombre modifica y precipita el ritmo de estas lentas maduraciones, en cierto modo sustituye al tiempo. La alquimia se inscribe en el mismo horizonte espiritual. El alquimista adopta y perfecciona la obra de la naturaleza al mismo tiempo que trabaja para hacerse a sí mismo. La obra de Eliade ofrece una mirada integral de la alquimia, incluyendo una revisión histórica con una perspectiva académica muy respetable, considerando no solo su aspecto práctico, sino también su dimensión espiritual. Esto permite que la alquimia sea entendida como un camino ancestral hacia el autoconocimiento y la transformación interior, donde el alquimista busca a través de su arte la realización de su propio potencial espiritual. Podemos ver entonces cómo las ideas de Mircea Eliade sobre los mitos, los símbolos, los arquetipos, la alquimia, lo sagrado y las experiencias místicas encuentran puntos de contacto muy claros con la psicología analítica de Carl Jung. A lo largo de su carrera, Eliade publicó numerosas obras que siguen siendo esenciales para el estudio de la religión y el simbolismo. Algunas de sus obras más influyentes son Tratado de Historia de las Religiones, El mito del eterno retorno, Lo sagrado y lo profano, Ritos y símbolos de la iniciación, El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis, Herreros y alquimistas, El yoga, inmortalidad y libertad, y El vuelo mágico, entre muchos otros. También pueden encontrar un interesante libro de Harry Oldmeadow llamado Mircea Eliade y Carl Jung, reflexiones sobre el lugar del mito, la religión y la ciencia en su obra, donde podrán explorar con detalle la relación entre ellos y también entre sus estudios. Mircea Eliade falleció en 1986. Su profunda y extensa obra nos aporta una profunda comprensión de la experiencia religiosa humana. A través de sus conceptos de hierofanía y su exploración de la alquimia, Eliade revela la búsqueda constante del ser humano por la trascendencia y la conexión con lo divino. Su legado sigue inspirando a generaciones de estudiosos y buscadores espirituales, y su enfoque tan particular nos invita a reflexionar sobre el significado de la espiritualidad en nuestras vidas. Así, Eliade se consolidó no solo como un académico, sino como un faro en la exploración de los misterios de la existencia y la religión. Espero que les haya gustado este video y que tanto la vida y la obra de Eliade les sirva de inspiración. Algunos de los temas que mencioné en este video también los traté en otros videos de este canal, como por ejemplo el poder del mito, psicología y alquimia, yoga y alquimia, y también qué son los arquetipos. Así que si les interesa en particular alguno de esos temas, los invito a ver esos videos. Además, creo que varios de los temas que mencioné en este video se merecen que realice algún video en particular para continuar desarrollándolos. Si quieren sugerirme algún tema para que profundice en próximos videos, cuéntenme que los leo en los comentarios. Si les gustó este video, los invito a poner me gusta. Si todavía no se suscribieron a este canal, los invito a suscribirse a este canal. Y nos vemos en un próximo video de Salir del Laberinto.